Buenos días. Buenos días, profe. Entonces, siguiendo con nuestro tema, el día de hoy vamos a revisar dos temas en específico. El primero es la comprobación de supuestos detrás de los análisis de varianza que planteamos para los experimentos que tienen una variable de entrada, pero tienen múltiples niveles. Y el segundo tema será una nueva modalidad de diseño experimental que nos permitirá eliminar el efecto de una variable interferencia en los resultados del análisis de varianza. Ese tipo de diseños se llaman diseños por bloques. Entonces, empecemos con el análisis de los supuestos detrás de un modelo de análisis de varianza. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Entonces, para lo que hemos venido haciendo, nosotros hablamos que teníamos un cierto modelo que permitía que me predecía que los resultados que yo obtenía en un experimento se expresaran como la suma de una media global más los efectos de cada nivel de la variable más un error aleatorio del modelo. En general, nosotros al postular este modelo, lo que estamos haciendo cuando ya se hace el análisis de varianza es decidir si este término tau sub i es igual a 0 o si hay algún tau sub i. Podemos escribirlo aquí como lo postulan las hipótesis. Yo lo que voy a determinar es si o todos estos tau sub i son iguales a 0 o si por lo menos hay uno que es diferente de 0. Entonces, para algún. Y eso es lo que yo hago, esas son las hipótesis que yo pruebo cuando hago los cálculos. Y determino un valor f del experimento y bueno, y gracias a ese valor f hay un valor p y con esto, bien sea adoptando una metodología donde comparo ese valor p con un error tipo 1 o no, decido sobre cuál de estas dos hipótesis tiene la mayor cantidad de evidencia en su favor. Entonces, los dos modelos que resultan son, si yo tengo la hipótesis, que la hipótesis nula no puede ser rechazada, entonces el modelo me predice que todos los resultados son iguales a la media global más el error del modelo. Sin embargo, fíjense que aquí yo tengo dos parámetros poblacionales que yo no puedo utilizar o no sé bajo las condiciones de la muestra. Solamente puedo estimarlos. Se puede demostrar entonces que este modelo se traduce en algo, llamémoslo así, más terrenal. Y para designar eso terrenal, pues vamos a ponerle unos gorritos. La predicción del modelo basado en los resultados que tengo en una muestra es igual a un estimado de la varianza global y un estimado de los errores. En este caso, el estimado de la varianza global se puede demostrar que un estimador no sesgado de la varianza no, de la media global, es el promedio de todos los resultados. Entonces, y que el valor esperado
de los errores es 0. Por lo tanto, un modelo en el que los efectos de cada nivel sean todos 0, lo que va a consistir es que cada valor o todos los valores posibles dentro del intervalo de experimentación hecho son iguales a un único promedio global. Lo que en un gráfico representa que si yo tengo aquí, esta es la variable de entrada, entonces llamémosla x sub x, entonces yo aquí tengo un valor x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces lo que esto predice es que los resultados que yo tenga aquí, en x sub 1, por acá en x sub 2 y en x sub 3, por ejemplo, todos se pueden modelar simplemente con una línea horizontal, donde este corte que está acá es el promedio global de todos los resultados. Eso es lo que implica un modelo para cuando la prueba estadística de análisis de varianza me dice que no puedo rechazar la hipótesis nula. Si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, entonces yo tendré que el modelo predice lo siguiente. El Y y J, el resultado Y y J será igual al estimado de la media global más el estimado de los efectos por nivel más el estimado del error. Entonces, estos estimados siguen siendo los mismos. Entonces, nuevamente esto será igual al promedio global y este será igual a 0. Por lo tanto, el modelo lo que va a predecir es que Y y J es igual al promedio global más el estimado del efecto. Para saber cuál es el estimado del efecto, vamos a recordar cómo habíamos definido este tipo de modelos. Nosotros habíamos definido que el efecto era igual, o más bien, que la media de cada nivel de este tipo de experimento era igual a una media global más el efecto del cambio de nivel. Esta fue una de las ecuaciones a partir de las cuales iniciamos todo el análisis en que estamos embarcados de análisis de varianza. Entonces, Y es lo que define un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos. Entonces, de aquí, el estimado, esto lo podemos cambiar por estimaciones. ¿Por qué cambiamos todo por estimaciones? Nuevamente viene a colación el juego de yo no conozco los parámetros de una población, pero sí puedo estimarlos a través de los estadísticos de una muestra. Entonces, por eso hablamos de los estimados. Entonces, esto en términos de los estimados sería igual al estimado de la media de cada nivel, más el estimado de la media global, más el estimado del efecto del nivel. De aquí se puede ver entonces que el estimado del efecto del nivel es igual a la media, al estimado de la media de cada nivel, más el estimado de la media global. Y es muy fácil pues, concluir, sin hacer los cálculos, que el estimado de la media global nuevamente es el mismo de siempre y que en correspondencia, una correspondencia lógica, que en este caso no falla, el estimado de la media por nivel pues sería el promedio de cada nivel designado como este valor. Pues yo les había dicho la vez pasada cuando resolvíamos la tabla de contingencia para un análisis de varianza que por ahora no íbamos a necesitar los promedios de cada nivel, pero que era bueno tenerlos. Y esta es la razón por la cual los promedios de cada nivel son interesantes.
porque nos van a permitir analizar los supuestos del modelo. Pero terminemos aquí diciendo entonces qué es lo que predice el modelo cuando yo tengo efectos. Entonces, cuando yo tengo efectos, el modelo, ¿qué es lo que va a predecir? Podemos reemplazar directamente aquí. Entonces, tenemos que la predicción del modelo para cada valor es igual a la predicción de la media global o al estimado de la media global más el estimado de los efectos, que sería y punto y punto menos el global, menos el promedio global. Esto es lo que predice el modelo. Ahora, nosotros pues podemos simplificar esto y vamos a ver que un modelo donde haya efectos, donde la prueba de análisis de varianza me diga que tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, el modelo va a predecir que cada valor del experimento corresponde para cada nivel al promedio de cada nivel de la variable. Esto es lo que el efecto, lo que el modelo completo predice. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque, ¿qué es lo que se analiza en cuanto a supuestos? Volvamos al efecto, al modelo basado en los parámetros. Entonces, de acuerdo con el modelo, para los parámetros yo tengo estos tres factores. Resulta que todas las deducciones y toda la construcción matemática del análisis de varianza asume dos aspectos fundamentales. El primero es que todos estos parámetros están ligados a una función de densidad de probabilidad normal. Es decir, mu, tau sub i y los errores están ligados a una determinada función de densidad de probabilidad normal. A una n con una media y una varianza. Escribamos más bien f de pn. Todo eso está ligado a una función de densidad de probabilidad normal. Hay una característica y es que, bueno, esta media pues está ligada a su función de densidad de probabilidad normal. Estos efectos están ligados a esa función de densidad de probabilidad normal y esta otra función de densidad de probabilidad normal. Quiere decir, en esos términos, que en realidad todo esto, los datos, los datos de la población también deben pertenecer a una función de probabilidad normal. Los datos de la población deben pertenecer a una función de probabilidad normal. Sin embargo, aquí nosotros no nos vamos a concentrar propiamente en los datos porque en el caso del parámetro que tiene que ver con el error, se cumple una condición especial para ese parámetro y es que en general ese parámetro debería no solo obedecer una función de probabilidad normal, sino que su media debe ser 0. ¿Por qué la media del error debe ser 0? Porque recordemos que el parámetro del error lo que mide son vamos a suponer que este es aquí la línea que resulta del modelo. Entonces, el error lo que mide son todas estas desviaciones alrededor de la línea media que da el modelo. Entonces, quiere decir que la media de todos estos, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Entonces, al sumar todas esas desviaciones, se puede demostrar que la media ha de ser 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
en lugar de probar si los datos pertenecen a una función de densidad de probabilidad normal, se prueba si los errores o la estimación del error pertenece a una función de densidad de probabilidad normal. Y reitero, ¿por qué se hace así? Porque el otro supuesto tiene que ver con la estabilidad de esto en cuanto a su varianza. ¿En qué sentido? Se debe cumplir que el valor de varianza de los errores debe ser constante. Y es más, la varianza para estos otros parámetros, si están en la misma función de densidad de probabilidad, aunque no compartan la misma media, la varianza sí debe ser la misma. Por lo tanto, los dos supuestos que hay que comprobar son, uno, supuesto de normalidad, y dos, supuesto de varianza constante. Y ambos los vamos a probar a través de algo que llamamos los residuales. Entonces, se prueban a través del parámetro de error y su estimación. Entonces, la estimación de ese parámetro la vamos a llamar E sub IJ, y esto, por definición, lo llamaremos un residual. Entonces, estas dos pruebas de supuestos son pruebas que se hacen con los residuales. ¿Y qué es el residual? El residual IJ es simplemente la diferencia entre el valor que el experimento da y el valor que el modelo predice. Vamos a ver aquí. Todavía no estamos acá. Entonces, esta es nuestra relación. Pero aquí, espérenme, que les dejé de compartir sin querer. Listo. Entonces, este es un residual. Quiere decir que desde ese punto de vista yo tendré tantos residuales como datos tenga, porque el residual se refiere a cada dato. Es decir, cada dato va a desviarse cierta cantidad de lo que predice el modelo. Entonces, el análisis que vamos a presentar para determinar si el modelo que se desarrolló, o el análisis de varianza que se desarrolló es confiable, es un análisis de residuales. Vamos a ilustrar eso con un ejemplo de un libro. Entonces, esperen un momento. A ver. Algún problema técnico aquí. Excel. Espérenme. Bueno, entonces, veamos eso para uno de los ejercicios que se les asignó en la clase anterior. Entonces, por favor, uno de ustedes que lea el 7, y vamos a utilizar este como un modelo.
¿Alguien? Profe, lo estamos viendo a usted. Ah, ya, perdón, gracias. Listo. Si quiere lo leo, profesor. Adelante, Julián. Sí, Eh, el 7 me dijo. sí. Un experimento se realizó para medir la producción proporcionada por cada uno de los tres catalizadores en cierta reacción. El experimento se repitió 3 veces para cada catalizador. Las producciones del reactor en gramos son. Listo. eh, Resultados. Dice construir una tabla nova. Gracias, Julián. Y vamos a hacer el análisis de varianza, que no debe tomarnos mayor tiempo ni dificultad. A ver. Voy a llevarme esta tabla para Excel. Entonces aquí voy a tener simplemente catalizador como variable de entrada. Tengo 1, 2 y 3. Y aquí tengo productividad, dice el... Entonces aquí tengo 1, 2, 3 productividades, 3 réplicas de ese experimento. Entonces los resultados son 84, 33, 88, 44, 94, 71, 90, 25, 89, 81, 91, 19 y 85, 62, 86, 53, 92, 81. Listo. Entonces, podemos seguir los pasos para construir la tabla de análisis de varianza, tal como lo hicimos la vez pasada. Quiero antes mirar estos datos gráficamente y tener una idea de qué puede resultar en el análisis de varianza. Entonces, una manera de hacer eso es con el clásico diagrama de caja y bigotes. Entonces, aquí puedo poner esto así, hacerlo por acá. Este sería el catalizador 1, 1, 1, el 2, catalizador 2, 2 y el catalizador 3. 3. Una desventaja de este diseño realmente es que tiene pocos datos, ¿no? Entonces, aquí están. Listo. Pero, bueno, como vemos aquí, se nota que hay un aumento claro de vamos a incluir los puntos vamos a incluir la mediana aquí en estos diagramas, sobre todo porque tenemos poquitos datos. Entonces, pero sí se ve un aumento, es decir, si yo hago el análisis de varianza para esto, me debe dar que hay un efecto significativo de cambio de catalizador. Hagamos entonces ahora sí el análisis de varianza. Empezamos con nuestro tabla de contingencia, entonces sumamos los niveles, suma, listo. Ya tengo las sumas por niveles, voy a hacer los promedios por niveles. Promedio niveles, entonces esto promedio de los valores de los niveles. Ahí están.
Voy a hacer los totales. Los totales acá son suma de esto. Promedio total también sirve. Promedio total es, o se calcula aquí o se calcula con todos los datos, da lo mismo. Ahí están. Vamos a calcular, bueno, a incluir aquí el número total de datos, que es 9. 9. Y vamos a calcular acá el factor de variación. Entonces, ese es igual a este valor al cuadrado sobre el número total de datos. Ahí lo tenemos. 71.768. Ahora sí hacemos nuestra tabla de análisis de varianza. Factor. Nuestros factores son el catalizador, el error y tenemos el total. Aquí hacemos la suma de cuadrados, los grados de libertad. Voy a copiarme una de acá. Esta, por ejemplo. Para no ahorrar algo de tiempo. Catalizador, error, total. Entonces aquí ya lo tengo. Estos valores no son los que corresponden. Vamos a calcularlos. Entonces, suma de cuadrados totales. Voy a quitar esta línea. Voy a usarla más bien aquí para separar los factores realmente del total. Entonces, el total es igual a suma de cuadrados de los resultados menos el factor de variación. Ahora sí, la variación o la suma de cuadrados asociada con el catalizador. Eso es igual a 1 sobre el número de réplicas, que serían 3, por la suma de cuadrados de cada nivel menos el factor de variación. Y el error, pues es la resta de este y este. Ahí tengo. Entonces ahora los grados de libertad del catalizador. El catalizador tiene 3 niveles. El total tiene 8. Y por lo tanto, este tiene 8 menos 3, 5. Ahora sí, el promedio de las sumas de cuadrado. Este sobre 3. Este sobre 5. Y entonces el valor F me va a dar más de 1. Y el valor P es igual a distri con la derecha, F con la derecha, con un valor F que es este. Unos grados de libertad en el numerador de 3 y unos de 5 en el denominador. Entonces, aquí no coincide el análisis con lo que me predijeron los diagramas de caja y bigote. ¿Profe? Sí, espérame. Dime. ¿Los grados de libertad del catalizador sí están bien? ¿Son 3 o no son 2? Eso. Ya me parecía extraño. Ahora sí. Gracias. 2. Sí, no, ya me estaba poniendo a sudar frío porque no concordaban los dos tipos de análisis. Entonces, después de hacer esa corrección, ahora sí tenemos que el valor P, pues, sería menor que un 95%. Entonces, si la significancia es del 95, ningún niño está siendo maltratado en estos momentos, muchachos. Pero tiene 2 años, entonces forma escándalos.
Si es significancia, sí. Si esto es menor que 0,05, diga que sí. Si no, diga que no. Entonces, al 95% sí hay un efecto significativo del catalizador. En términos generales, yo diría que el efecto es débil. Y aquí en este gráfico realmente nos engaña un poco la escala. Si yo pongo esto desde 50, por ejemplo, ya no se ven tan separados los diagramas de caja y vigor. Sí se ve un efecto que, de acuerdo con lo que hicimos en el análisis de varianza, pues no es tan fuerte, pero está ahí. No se puede negar al 95%. Bueno, ¿eso a qué nos lleva? Esto nos lleva a que el modelo que representaría los datos, teniendo en cuenta que sí habría efecto, es un modelo de este tipo. Y J es igual al promedio de cada nivel. Entonces, eso es lo que va a predecir el modelo bajo el supuesto de que se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que debemos hacer para analizar los residuales es precisamente determinar cuáles son las predicciones del modelo, sabiendo que son los promedios de cada nivel. Entonces, vamos a preparar una tabla aquí con las predicciones del modelo. Esto es simplemente para facilitar los cálculos. Puede hacer de otra manera. Entonces, aquí voy a usar ahora los promedios de los niveles. Valores. Listo, esto es lo que predice el modelo. Entonces, productividad predicha. Y de hecho acá, si uno quiere, esto le pone aquí, esto es Y del modelo. Porque esto es el modelo, si el modelo es completo, esa es la predicción. Listo. Ahora hago una tabla de residuales. Pues los llamamos E y J. Entonces voy a copiar la misma tabla. Y lo que voy a hacer es restar del resultado original la predicción del modelo. Entonces, aquí y por acá. Estos son los residuales. Comprobación de que esto está bien, la suma debería ser 0. $5,68 por 10 a la menos 14 es 0. Entonces, estamos bien. Listo. Las pruebas de comprobación de supuestos se harán con base en estos 9 valores. Entonces, habíamos dicho que lo primero que debemos comprobar es si los residuales se distribuyen de acuerdo con una función de densidad de probabilidad normal. Ya sabemos que podemos hacer dos tipos de pruebas de esta. La prueba de normalidad típica, entonces podemos hacerla. Vamos a hacerla aquí. Vamos a utilizar este mismo espacio. Aquí. Aquí. Y aquí. Tenemos que tener en cuenta que la prueba no va a ser tan robusta como querríamos porque solo tengo 9 datos. Entonces ordenamos esto de menor a mayor como siempre. Y aquí utilizamos el contador. Vamos a llamarlo L.
para no tener la misma notación, llamémoslo K. Entonces, 1, 2, 3 datos, 9 en total. La probabilidad de K, que sería igual a K menos 0,5 sobre 9. Y finalmente el valor Z sub L. Sub K debe ser. Z sub K. Entonces, invertido NOR estándar. Aquí tengo mis valores Z sub K. Y bueno, hacemos el gráfico. Y esto es lo que produce. Vamos a cuadrarlo un poquito. Sería ponerlo aquí desde menos 4. Y dejarlo así. Podemos dejarlo así. Entonces, este sería el gráfico de normalidad. Podemos también hacer un gráfico de caja y bigotes para los residuales. Sería un único gráfico de caja y bigotes, porque los residuales son un único conjunto. Entonces, vamos a hacer una encuesta para ver ustedes qué opinan. Si este supuesto de normalidad, o si el supuesto de normalidad se cumple para los residuales. Entonces, vamos a lanzar aquí una votación. A ver, entonces, veamos, voy a prepararla. Prueba de normalidad para residuales. La pregunta es, ¿se cumple el supuesto de normalidad? Hay que contestar si sí o si no. Pueden contestar a partir de ahora. Alguien que lea los resultados de la votación, por favor. Yo, profe. Adelante. ¿Se cumple el supuesto de normalidad? Sí, 95%, no, 5%. Bueno, necesito los argumentos de quien votó no. ¿Quién votó no? ¿Quién votó que no? Bueno, esperemos que quien votó que no aparezca. Me avisa. En el resultado, claramente aquí hay unos datos en los extremos que están un poco más alejados. Este dato, por ejemplo, está más alejado y la tendencia lineal que uno esperaría no es tan clara tampoco como uno quisiera. Entonces, de hecho, si hacemos aquí una línea aquí artificial,
Esto no es una recta perfecta. Acá realmente se aleja más, a ver, se aleja más estos dos valores, por ejemplo, están quebrados acá. Entonces sí, por eso alguien puede decir que no. Y vuelvo a decir, la cuestión es la argumentación y el proceso de formación ustedes como ingenieros. O sea, ustedes tienen que aprender a argumentar en la vida. Si no, en el día de mañana, cuando sean profesionales, pues dónde está su carácter y su manera de presentarse ante sus pares. Algo sí yo les puedo asegurar completamente. Si ustedes no aprenden a argumentar y a defender sus puntos de vista y sus cálculos y lo que hagan como ingeniero, alguien diferente sí lo va a hacer. Y seguramente ese alguien diferente sí va a obtener el trabajo y ustedes no. Entonces, aquí hay unos dos puntos que se ven alejados. Entonces, por eso a mí me interesaba oír la opinión de quien puso que no. Porque pudo haber sido que vio esto y efectivamente, pues, da la impresión que se aleja de la red. Y bueno, pero en el dato, en el diagrama complementario, este caja y bigote, como dije, teniendo en cuenta todos los datos, pues se nota una buena simetría y se nota una buena cercanía entre la mediana y el promedio. Por lo tanto, pues al conjugar ambos, yo puedo decir con cierto nivel de seguridad que sí se cumple el supuesto de normalidad para esta prueba. Ojo, yo aquí estoy haciendo la prueba de normalidad para el modelo de análisis de varianza. Entonces, por ese lado, estamos bien. El otro supuesto que hay que evaluar es el supuesto de varianza constante. Para ello, lo que hacemos es nuevamente trabajar con los residuales. Y entonces yo puedo trabajar esto también de manera gráfica, que realmente es el método que más se recomienda. Y acá elaboro un gráfico en los siguientes términos, o hay varias modalidades. Uno, por ejemplo, yo puedo graficar los residuales por nivel. Entonces, vamos a separar nuevamente los datos. Aquí. Así más bien. No. Deshacer. Ampliar estos valores. Pues. Entonces aquí tenemos esto. Esto van a ser los EIJ. Para esto gráfico no se ordenan los residuales. Aquí están estos otros tres que son del nivel del catalizador 2. Listo, ahí están. Entonces, aquí yo puedo utilizar varias alternativas en el eje X. Por ejemplo, yo puedo poner el Y del modelo en el eje X. Pongamos Y modelo. A la predicción del modelo. Y esas predicciones pues son estas que están acá. Listo, entonces, en este caso, la comprobación corresponde a hacer un gráfico donde X sea el Y del modelo
y los residuales van en el eje Y. Entonces aquí pues no se ve muy bien porque la escala del eje no es la más adecuada. Entonces vamos a esperar aquí. Realmente no puede ser desde -4. Aquí con que yo vaya entre 85 y 95 está bien. Y bueno, este es un gráfico. Podemos poner esto. A ver. Aquí están cortados los residuales. -4. -4, ahí sí están 3, 3 y 3. Listo. Y entonces, dejémoslo así. Lo que yo no debo ver es un patrón bien definido y ese patrón no puede ser de los siguientes tipos. Por ejemplo, no debería yo tener un patrón, a ver si aquí me encuentro con algo que sea como un cono o algo así. Entonces, yo no debería tener patrones de este estilo. Donde tenga aquí unos valores bien pequeñitos y paulatinamente vayan creciendo. Entonces, un patrón así para los residuales no es conveniente. Bueno, puede ser así o todo lo contrario. En este caso, ¿se ve un patrón así o no? ¿Cómo lo ven? Nicolás dice que sí. ¿Alguien más está de acuerdo? Pareciera, ¿no? Pareciera porque tengo estos tres valores aquí y estos acá un poco más pequeños. Pero yo diría que no. No, porque el intermedio no está más grande que el último. ¿Así ven? O sea, ese patrón debería ser con estos valores de aquí un poquito más hacia arriba. Y en cambio, pues están como en la mitad. Por lo tanto, en esta prueba en este caso de este ejemplo, la prueba es un poco complicada de interpretar. ¿Por qué? Porque son muy pocos datos. Pero yo no estaría de acuerdo en decir que sí hay este patrón por este detalle de acá. Es decir, aquí este grupo de datos debería estar arriba. Fíjense que el patrón es de estilo trompeta o así, entonces yo lo que debería esperar son valores que estén aquí, entre esta franja más amplia y esta sí más pequeña, pero aquí no se está cumpliendo eso. Yo acá tengo estos tres valores, en realidad son inferiores. Entonces, no creo yo que se pueda afirmar que se está violando el supuesto de varianza constante. Pero podemos hacer una prueba suplementaria. ¿Qué se puede hacer de manera suplementaria? Ver esto. Otra posibilidad consiste en tomar los residuales y graficarlos directamente contra los datos experimentales. Acá teníamos 86. Estos son los resultados del primer nivel. Entonces son estos tres.
Estos son estos tres. Estos son estos tres. Entonces, me salieron mal. Cogí una casilla de más por error. Estos tres, estos tres. Yo creo que fue este el que se fue, pero por si las moscas, lleguémoslo acá. Listo, ahí están los tres. Entonces, yo puedo hacer este gráfico ahora en términos de lo que dio el resultado. Cambio. Pues veamos, aquí tengo, pues este no es ningún patrón realmente definido. Entonces yo tengo unos por aquí, otros por acá, otros por aquí, otros por allá, lo cual me puede complementar la conclusión basado en este, de que efectivamente pues no es que tenga una violación al supuesto de varianza constante. Entonces, para concluir, ojo con el criterio de si no se cumple el supuesto de varianza constante. Cuando se refiere uno a que debe haber un patrón tipo túnel o embudo en los datos, uno tiene que mirar toda la estructura, no solo los extremos. En este caso, pues el ejemplo sirve para ilustrar algo que puede generar confusión, y es que los extremos parecen efectivamente indicar que se violaría el supuesto, pero la realidad es que los puntos intermedios pues no están distribuidos hacia arriba, hacia los extremos del embudo como se esperaría. Entonces, eso hace pensar que no se está violando el supuesto de varianza constante. Y si uno quiere estar más o quiere tener una segunda comprobación, hace un gráfico con los resultados del experimento y los residuales y verifica pues que no se vea ningún tipo de patrón, que es lo que se nota aquí. Aquí pues no hay ningún tipo de patrón, solo unos puntos o arriba, unos abajo, otros arriba, abajo y arriba. Entonces, estos son los supuestos del modelo que se comprueban. Hay otro que tiene que ver con la varianza, pero ese supuesto no se, o ese gráfico de varianza constante no se hace con los ejercicios de los libros, porque los ejercicios de los libros normalmente no proveen la información del orden en que se hicieron los experimentos. Ese que se debe comprobar, que no vamos a hacer porque no tenemos la información, consiste en analizar los residuales en función del orden de ejecución de los experimentos. Entonces, un ejemplo puede ser que estos experimentos se hicieron en este orden: 1, 2, 3, 5, 8, 7, 6 y 4. 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es el experimento 9, por ejemplo. Vamos a suponer hipotéticamente que ese es el orden de ejecución. Entonces, aquí mi eje X corresponderá, o el eje X va a corresponder al orden de ejecución, pues de 0 a 10, y el eje Y los residuales. Y nuevamente no debe verse ningún patrón. Entonces, suponiendo que este experimento se haya ejecutado en este orden, aquí tampoco hay una violación del supuesto de varianza constante. Reitero, en los ejercicios de los libros, esto normalmente no se hace porque no suministran el orden de ejecución de los experimentos, pero en la vida real, cuando uno hace la experimentación uno mismo, sí lo hace, porque debe comprobarse. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, si todo está claro, no hay preguntas, vamos a mirar otro tipo de diseño de experimentos que se puede analizar con un
análisis de varianza. En ese caso, vamos a hablar de qué pasa cuando yo tengo ahora un diseño. Voy a seguir parado en la misma referencia de una variable de entrada. Quiero seguir analizando qué pasó con el resultado del experimento o el proceso cuando yo cambio de varias veces la variable de entrada que estoy investigando. Pero ahora la diferencia es que voy a subtraer del error aleatorio una variable interferencia. Es decir, yo identifiqué en mi proceso que tengo una interferencia por el origen de la materia prima del proceso y decido eliminar esa posible interferencia de mi análisis. Entonces, alguien que por favor lea el párrafo que se está presentando en el PDF compartido. Yo lo leo. Técnica de bloqueo en el diseño de experimentos. Una de las técnicas más importantes y útiles del diseño estadístico de experimentos es el bloqueo. El bloqueo se emplea para eliminar la variabilidad causada por una variable interferencia en los resultados de la experimentación llevada a cabo, con la condición de que la variable interferencia sea conocida y controlable. Normalmente, la variable interferencia bloqueada es de tipo cualitativo. Ejemplo, lote de producción y origen de una materia prima, operario o experimentador, marca de instrumento de medida, etc. Los diseños de experimentos de un factor principal en los cuales se bloquea el efecto de una variable interferencia se denominan diseños de bloques. Así que llamaremos a la 1 sub b. En esta notación, A se refiere al número de niveles de la variable principal. El exponente 1 se refiere a una variable principal y B se refiere al número de niveles. ¿Y qué es, profe? Es decir, Bueno, es decir, bloques de la variable interferencia del diseño. En general, un diseño a la 1 sub b representa un experimento o proceso cuyo diagrama de flujo es... listo. Bueno, Entonces, veamos el diagrama de flujo. Yo sigo aquí con un experimento determinado y entonces voy a analizar cuál es el efecto de cambiar una cierta variable principal en A niveles sobre una variable respuesta. Pero ahora voy a cambiar un poco lo que hacía antes y voy a eliminar o a tratar de bloquear el efecto que pueda tener una variable interferencia que yo identifiqué. Entonces, el objetivo de este diseño es eliminar esto del análisis. ¿Cómo se hace eso? Voy a agrupar lo que pueda de la variable interferencia en unos niveles que voy a llamar bloques. Entonces voy a tener de esa manera un número de bloques B y mis resultados van a estar organizados por bloques. Entonces esto en realidad será un nivel de la variable interferencia, otro nivel, hasta B niveles a los que yo pueda acceder. Entonces, ¿puedes seguir leyendo? ¿O alguien que siga leyendo? Yo continúo, profe. Un diseño de experimentos como el ilustrado arriba se denomina también diseño de bloques completos al azar, RCBD por sus siglas en inglés. En él se ejecuta el mismo número de experimentos en cada bloque. Una ventaja del diseño a la 1 sub b es que, aunque la variabilidad entre los resultados obtenidos entre los bloques sea grande, la variabilidad dentro de los resultados de cada bloque, es decir, la generada por los cambios de nivel de la variable de entrada principal, puede ser relativamente baja. De hecho, es esta última variabilidad la que interesa
desde el punto de vista del análisis de resultados, puesto que se refiere al cambio que puede inducir la variable de entrada principal del experimento sobre la variable respuesta. En contraste, la variabilidad inducida por la variable interferencia bloqueada desea moverse del análisis de resultados. Un diseño A a la 1 sub B se puede considerar análogo a 1 a la 1, donde cada nivel de la variable interferencia o bloque es una réplica de este último. Por esta razón, se puede generar una restricción en aleatorización del experimento, y ello limita el alcance del análisis estadístico realizado sobre la variable respuesta considerada. Esta restricción concierne de manera especial el uso formal del estadístico de prueba F, calculando para los bloques durante la ANOVA. Bueno, listo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Tomar la interferencia o la variabilidad que genera la interferencia que identifiqué y quitarla de mi análisis. Entonces, en últimas, hacer eso es equivalente o comparte mucha similitud con lo que ya hice antes, solo que, como digo, voy a sacar del término del error, ese error aleatorio, que en últimas lo que quiere decir es error que no conozco de dónde viene. Ahora voy a por lo menos saber una fuente de ese error y la voy a sacar de ahí y la voy a separar. Y voy a, con eso, a refinar mi análisis para el efecto de la variable principal. Reitero que nuestro interés sigue siendo qué pasa en el experimento cuando yo cambio la variable principal, no cuando cambia la variable interferencia. Entonces, en general, el procedimiento que se sigue es muy parecido al que ya hemos discutido para el análisis de varianza de un diseño A a la 1. ¿Cuáles son los cambios clave de los cuales hay que darse cuenta? Primero, el modelo va a cambiar. Como decía yo, este término del error ahora va a tener un término menos acá en estos desconocidos que se va a reflejar en un efecto de la variable interferencia. Entonces, esto antes en el diseño a la 1 nosotros no teníamos esto. Ahora lo identificamos, lo separamos y lo chévere del cuento es que lo separamos simplemente como una suma. No es una operación complicada desde ese punto de vista. El resto del modelo es igual, como ustedes se pueden dar cuenta. El efecto de la variable de entrada, una media global y el error. Pero ahora aparece este nuevo término. Ese nuevo término es efectivamente el efecto de los bloques o del bloqueo. Como yo voy a poder solamente investigar el efecto de la variable principal, entonces las hipótesis que se plantean corresponden a la pareja que se planteó para el modelo A a la 1. O sea, la hipótesis es la misma. Es una hipótesis sobre el efecto de los cambios de nivel de la variable principal. Entonces, esto es lo mismo que antes. Al elaborar la tabla de contingencia, ahora voy a introducir unos cambios, unos ciertos cambios. Voy a arreglar, bueno, el arreglo de los resultados va a ser el mismo, eso no cambia. Voy a tener también la suma de los tratamientos, es decir, las sumas por nivel de la variable de entrada, los promedios de la variable de entrada, pero ahora, y este sí es el cambio, voy a separar y voy a calcular sumas de bloques y promedios de los bloques, donde estos serían los bloques experimentales. ¿A qué se pueden referir? A, por ejemplo, a este bloque de experimentos lo hizo Estefan, este lo hizo Juliet, este lo hizo Luis Eduardo, este lo hizo Caterina, etc. Esos son los bloques. Entonces, este es el nuevo factor o la nueva fila que voy a agregar a la tabla de contingencia. Voy a calcular el factor de variación y se calcula como antes. Eso no cambia en nada. Aquí sí hay un cambio y es, como habíamos dicho, yo voy a sustraer del error, de la variabilidad del error, voy a sustraer
el efecto de los bloques. Eso se traduce en que mi nueva expresión para la suma total de cuadrados tiene un término nuevo. Y ese término nuevo es la suma de cuadrados de la variable interferencia. Es decir, que se va a calcular con base en estas sumas para cada bloque. ¿Cómo se calcula? Se calcula como 1 sobre el número de niveles de la variable principal por la sumatoria de la suma de los cuadrados de la suma de cada bloque. Aquí, para anotar algo, fíjense que en el diseño a la 1 yo tenía que la suma de cada nivel, o el cuadrado de la suma de cada nivel, o la suma de los cuadrados de cada nivel, se dividía por el número de réplicas. Pues acá eso corresponde a dividir por el número de bloques. Entonces se hace por 1 sobre b. Y para la variable interferencia voy a hacer lo contrario desde ese punto de vista, que es dividir la suma o el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada bloque, voy a dividirlo, pero asumiendo, o uno puede pensar de manera un poco silvestre, que entonces respecto al bloque, estas serían unas especies de réplicas. Entonces se divide entre el número de las réplicas posibles, que en realidad son los niveles de la variable principal. Entonces por eso aparece este factor acá de 1 sobre a. Y se resta el factor de variación. Y con eso, ya el resto pues es lo de siempre. La suma de cuadrados del error se despeja de esta relación aditiva. Fíjense aquí que aquí es donde aparece el hecho de que ahora yo separé un factor de interferencia. Y es que antes en el diseño a la 1, yo solamente para la suma de cuadrados del error pues restaba la suma de cuadrados de la variable de entrada. Ahora también resto la suma de cuadrados de la variable interferencia. Los grados de libertad se siguen definiendo como de costumbre el número de entidades implicadas en el factor menos 1. Así las cosas, por ejemplo, para el total, el número de datos totales menos 1, de la variable de entrada es el número total de niveles menos 1, y de la variable interferencia, en este caso, el número total de bloques menos 1. Y el del error, pues, se saca a partir de la relación aditiva que hay entre todos los grados de libertad. En esencia, ¿qué va a pasar? Así como acá yo resto, aquí también entonces, fíjense que yo voy a perder grados de libertad del error. Algo que tiene este diseño es que se reducen los grados de libertad del error, lo cual puede traducirse en principio en un aumento en la suma de cuadrados, en el promedio de la suma de cuadrados del error, porque recordemos que esa es igual a la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Y si disminuye los grados de libertad, pues ese cociente va a ser mayor. Se puede demostrar desarrollando la ecuación que el número de grados de libertad del error es igual al número de niveles de la variable principal menos 1 por el número de bloques menos 1. Pero eso se traduce allá en el cálculo rápido en restar. El resto es lo mismo. Lo mismo, esto no cambia, ya lo dijimos. Y el análisis de residuales está basado en los mismos principios. Solamente que voy a hacer otro gráfico de residuales que es de interés y que consiste en graficar los residuales contra los promedios de los bloques. Pues tendría residuales contra promedios de los niveles de la variable de entrada y residuales contra promedios de los bloques. Y la manera de analizarlos no cambia en nada. Entonces, vamos a hacer como ejemplo, vamos a tomar estos mismos datos y me voy a llevar esto acá. Vamos a tomar estos mismos datos y ahora vamos a suponer que las réplicas que hice del experimento son bloques. Eso puede ser razonable, que las réplicas mismas sean bloques.
porque se supone que entre réplica y réplica pues hay un error ahí que yo no sé de dónde proviene de manera precisa. O puede ser que en el laboratorio la réplica consistió en que el primer bloque de experimentos lo hizo Laura, el segundo bloque lo hizo Nicolás y el último bloque lo hizo Hernán. Fíjense que si es así, o sea, si, suponiendo este experimento hipotético, si el primer bloque lo hizo Laura, el segundo bloque lo hizo Fernando y el tercero lo hizo Hernán, yo no puedo intercambiar. Y esa es precisamente la restricción de aleatorización. Es decir, el primer bloque tiene que hacerlo completamente Laura. El segundo bloque tiene que hacerlo completamente Fernando. Y el tercer bloque obligatoriamente lo debe hacer Hernán. Hernán no puede hacer un experimento del primer bloque, ni Laura puede hacer uno del tercero, y así sucesivamente. Es decir, esa es la restricción de la aleatorización de la cual estábamos hablando. Entonces vamos a suponer eso. Lo que vamos a agregar aquí es una nueva fila para sumar los resultados de cada bloque. Entonces vamos a ponerle suma bloques. Y vamos a sumar. Suma. Aquí tenemos sumas. Por hoy no voy a hacer los promedios para los bloques porque no abarcaremos eso hasta allá, porque eso ya vimos que lo necesitamos sobre todo para el modelo y para comprobar los residuales. Pero hoy vamos simplemente a hacer el análisis de varianza en el tiempo que nos resta. Entonces aquí tenemos las sumas de los bloques, el número total de datos no cambia, los totales realmente tampoco cambian. Y con esta tabla nueva de contingencia podemos hacer la tabla de análisis de varianza. Vamos a utilizar esta misma como plantilla, pero claramente yo tengo que agregar aquí un nuevo factor, que son los bloques. Los bloques, o como sea que se llame la variable interferencia. Pues, supongamos que aquí, con el ejemplo que estábamos viendo hipotético, es el operador. Operador. Eso es una variable interferencia. Entonces pongámosle aquí este sello de variable interferencia. Entonces la suma total de cuadrados no cambia en nada. Los grados de libertad totales no cambian en nada porque siguen siendo el número total de datos menos 1. Los grados de libertad de la variable principal tampoco cambian, siguen siendo 3 menos 1, 2. Pero sí aparecen pues grados de libertad para el operador, que serían 3 operadores menos 1, 2. Y la suma esta va a ser igual a 1 sobre 3, o sea, esta está bien, y esta va a ser también 1 sobre 3 por suma cuadrados de las sumas de los bloques. Esta. Menos el factor de variación. Entonces, tengo un valor de 6.68. Y acá tengo que modificar la fórmula porque ahora tengo que restar además esta suma de cuadrados. Esto va a generar, bueno, esto es este valor. Voy a calcular este promedio de suma de cuadrados, a pesar de que no le vaya a hacer una prueba F. Y el del error me da este valor, con lo cual el valor F es este y el valor P es 0.02. 0.002. Aquí yo creo que hice mi prueba. Hice bien, 0.002. F es este. Este está bien. No, aquí esto me está sumando mal. Estoy haciendo algo mal. El error me faltó restarle estos 2 grados de libertad. Eso sí. Pues ahí tengo. Pues puedo calcular también este valor F.
es 0,54. Veamos qué pasó entonces. Para eso, llevémonos el resultado del mismo experimento sin haber considerado la posible interferencia del operador. Vamos a ponerlo así. ¿Qué notan? Enciendan la cámara, por favor. Sobre todo porque ya vamos terminando, entonces es una manera de verificar asistencia. Profe, Sí, ¿cómo se calculó el MS, el error para el... lo mismo que antes, solo lo que cambia es que los grados de libertad, lo que les decía cuando estaba explicando la metodología, ¿no? Yo ahora tengo menos grados de libertad para el error, porque se fueron grados de libertad con el bloque, con los bloques. Entonces, antes tenía 6, ahora tengo 4. Ah, listo. Y si ahora tengo 4, claramente el promedio de las sumas de cuadrados me va a aumentar para el error porque tengo un menor número en el cociente. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven los resultados? ¿Qué notan de entrada? ¿Cambió algo o da lo mismo? ¿Dio lo mismo el análisis? Cambió el bloqueo. Cambió muy poco el error. Aquí vemos que ahora la prueba con el 95% cambió de sí a no. Entonces, fíjense, el efecto que yo tenía antes era débil. ¿Por qué digo que es débil? Porque mi valor P estaba, por así decirlo, pegando en el palo. Si mi criterio para juzgar que el efecto existe es de un error tipo 1 del 5%, yo tengo aquí aproximadamente 4. Entonces, estoy ahí como en el borde. Y ahora que eliminé la posible influencia de las réplicas, agrupándolas en bloques, suponiendo que cada réplica la hizo un operador diferente, ahora ya el valor P es 0.08. O sea que pasé del otro lado de la balanza. Y a ese nivel, después de eliminar ese efecto de interferencia, ya no puedo decir que sí es significativo el efecto. Entonces, sí es importante, a ver, esto demuestra que el utilizar la técnica del bloqueo sí es útil, y muy útil, porque gracias a eliminar una posible interferencia yo tengo mayor claridad sobre el efecto real de la variable de entrada. Recordemos que a mí lo que me interesa es cuál es el impacto de la variable de entrada, no cuál es el impacto de la interferencia, porque la interferencia en principio únicamente me está generando error. No cambios reales en el proceso. Hay algo que es interesante notar. En algunas ocasiones se puede presentar que de hecho el efecto de los bloques, aunque no se calcule, se traduzca en un valor f que incluso sea mayor que el de la variable de entrada. Eso significa que yo tengo que repensar mi experimento, porque la interferencia es muy grande, tan grande que pesa más que incluso la variable que estoy estudiando. Entonces, yo tendría varias opciones. Refinar el experimento para que esa interferencia, pues, de verdad quede eliminada. Y segundo, la variable interferencia, entonces puede ser la variable principal. Así de sencillo. Entonces, por eso es importante hacer el cálculo de este valor, aunque no se le haga una prueba estadística formal. ¿Preguntas? Quiero reiterar la naturaleza de los bloques. Ojo, vuelvo a decir lo que dije sobre cuando esto se considera un bloque y la restricción de la aleatorización.
esto no se puede mezclar. Lo que está agrupado en un bloque es un nivel de la variable interferencia. Entonces yo no puedo intercambiarlo de manera arbitraria, así como lo estábamos poniendo. Si en este experimento suponemos que es el operador, es la variable interferencia, esto quiere decir en la práctica que esto lo hizo una única persona. Esto lo hizo otra y esto lo hizo otra. Y entonces no tiene sentido, el diseño no tiene sentido si este tiene un resultado aquí que lo hizo la tercera persona. Entonces, como había dicho, vamos a suponer ahora aquí que tenemos a Juliet, a Stephanie y a María Paula. Y las tres, cada una hizo un bloque de experimentos. Los resultados de Juliet deben estar en un solo bloque, los de Stephanie en un solo bloque y los de María Paula en un solo bloque. No se pueden confundir los resultados porque el análisis ya no tiene validez. Simplemente no tiene validez. Bueno, esos eran los temas del día de hoy. Entonces, luego de analizarlos, si no hay más preguntas, ¿qué viene el martes? Viene un taller a primera hora sobre estos temas con un ejercicio que ustedes deben realizar y a segunda hora avanzamos hacia presentar diseños en los que yo puedo bloquear más de una variable de interferencia, que también es posible hacerlo, bajo ciertas restricciones, pero se puede hacer. Y con eso cerramos la parte de los diseños de una sola variable. Y ya quedamos listos para abordar los diseños multivariables, multiniveles, que son lo máximo en diseño de experimentos. Entonces, eso será el próximo martes. Reitero, si tienen preguntas. A ver si hay alguno por acá. Bueno, si no hay preguntas, entonces pues eso era todo por el día de hoy. Esta clase será la que queda ahí disponible en YouTube, entonces la pueden mirar después. Si tienen dudas, recuerden taller el martes. Que tengan